Hola a todos y bienvenidos a una nueva tutoría de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, elaborada por Paloma Cárcamo, quien les habla, y Alicia Maldonado. En este video vamos a hablar sobre dos tremátodos de importancia clínica, Paragonimus y Esquistosoma. Discutiremos a la fasciola en un video separado. Empecemos con algunas generalidades sobre los tremátodos. Son platelmintos y como tales la mayoría son aplanados, tienen forma de hoja, son hermafroditas, excepto Esquistosoma, tienen dos ventosas para fijarse y por eso a veces se les conoce como distomas. Se caracterizan por causar un compromiso sistémico, que puede involucrar distintos órganos. Por ejemplo, la esquistosomiasis se va a ver con un compromiso de sangre y tejidos. O si tenemos un paciente que tiene compromiso hepático, podemos pensar en fasciola, en clonorquiasis sinensis, que realmente no vamos a ver en Perú porque es endémico en Corea, Japón, Taiwán, el sur de China. Podemos pensar en opistorquis, que se va a presentar sobre todo en Asia. Bueno, el Paragonimus va a afectar predominantemente el pulmón. También hay tremátodos que afectan el tracto gastrointestinal, como la Fasciolopsis buschki, que también es endémica en Asia, ¿no? Bueno, y todos estos platelmintos comparten un ciclo de vida básico. Hay un huevo que embriona en el agua y el miracidio, que es una larva ciliada que va a entrar en el caracol, que es el primer hospedero intermediario. Este miracidio va a pasar a ser un esporoquiste y luego, en algunos tremátodos, se va a convertir en una redia, que va a tener una reproducción asexual en el caracol y finalmente van a salir cercarias, que van a ser el estadio infectivo. Y hay distintas formas de que infecten al ser humano, ¿no? Por ejemplo, el esquistosoma entra a través de la piel. La fasciola forma metacercarias que se encuentran en las plantas y las plantas ingieren y por ahí sale la infección. Los clonorquis y opistorquis forman metacercarias en peces. El Paragonimus forma metacercarias en cangrejos. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de Paragonimus. La paragonimiasis también se conoce como distomatosis. Hay más o menos 50 especies de Paragonimus, pero la mayoría infectan animales carnívoros. Se han identificado 10 especies de Paragonimus que infectan humanos, entre las cuales las que más nos importan son la Westermanni, la Mexicanus y la Peruvianus. Bueno, el parásito adulto tiene una forma ovalada, carnosa, son parásitos móviles. Miden de 1 a 2 centímetros de largo, 5 milímetros de ancho, son de color café y tienen unas espinas pequeñas que parecen escamas en la cutícula. Podemos identificar varias estructuras en su interior. Primero vamos a ver dos ventosas, una oral y una al centro del parásito. Tienen órganos reproductores femeninos, acá vemos el ovario, se suelen ver en la parte anterior, y los órganos genitales masculinos, que acá vemos que se suelen ver ramificados. En esta imagen podemos ver también la faringe del parásito, el intestino o el ciego que se ve por acá. Bueno, el ovario ya lo vimos los vasos eferentes, los testículos, la vejiga excretora y todo esto que va por acá al costado son las glándulas vitelógenas. El huevo tiene un opérculo, mide 80 por 50 micras y es de color café. Hablemos un poco del ciclo de vida del parásito. Los huevos no embrionados se van a excretar en el esputo o en las heces si es que la persona ingiere su esputo. En el agua, los huevos se van a embrionar y van a salir miracidias, que son las que van a entrar en el tejido de su primer hospedero intermediario, que, ¿se acuerdan? Era el caracol, un molusco. Dentro del caracol van a convertirse en esporoquistes, luego en redias, y las redias van a dar origen a muchas cercarias, que son las que van a salir del caracol hacia el agua y van a pasar al segundo hospedero intermediario, que es un crustáceo, como por ejemplo un cangrejo o un camarón. Ahora vamos a ver cuáles son. Dentro del crustáceo, las cercarias se van a enquistar y se van a volver metacercarias. Y las metacercarias son las que van a infectar al ser humano cuando coma crustáceos mal cocinados. Las metacercarias se van a exquistar en el duodeno y van a penetrar la pared intestinal hacia la cavidad peritoneal. Van a atravesar el diafragma y van a llegar al pulmón, donde van a crecer hasta volverse adultos. Y ahí van a producir huevos, ¿no? También pueden llegar a otros tejidos, como al cerebro o al músculo estriado, pero como estos no van a poder salir, no van a poder botar huevos hacia afuera del organismo, no se va a completar el ciclo. Pueden pasar de 65 a 90 días desde que una persona se infecte hasta que el parásito adulto empiece a poner huevos que la persona pueda botar en su esputo. Y esta infección puede persistir hasta por 20 años en humanos. Bueno, hay varias especies que hay que reconocer como hospederos.
Para el primer hospedero intermediario, que dijimos que era un molusco o un caracol, se han identificado más de 20 especies, pero las que más resaltan son las de la familia Tiaridae, que es la que vemos en la imagen, Pleuroridae y Pomatosidae. Recuerden que al primer hospedero intermediario entran miracidias y salen cercarias. Para el segundo hospedero intermediario, en América tenemos dos tipos de cangrejo, Hipologosera y Pseudotelpusa. Es la que vemos en la imagen al costado. Bueno, en Asia hay otras especies de hospederos intermediarios. El cuadro clínico que se presenta en paragonimiasis tiene una fase migratoria que, al igual que en otros parásitos, se caracteriza por eosinofilia y fiebre. Va a dar síntomas que se relacionan con el paso por los distintos órganos ya mencionados hasta llegar al parénquima pulmonar, que incluyen urticaria, necrosis, hemorragia. Cuando llegan al parénquima pulmonar, pueden dar síntomas muy parecidos a los de TBC pulmonar, que de hecho es su principal diagnóstico diferencial. Estos síntomas incluyen esputo hemoptoico con sangre, el cual en una zona con alta prevalencia de TB, como es el Perú, haría pensar al médico tratante en dicha enfermedad, digamos, a la cabeza de la lista, incluso si es en una zona donde epidemiológicamente también se encuentra Paragonimus. Esta situación sucede en nuestro medio e incluso se le puede dar tratamiento antituberculoso a un enfermo por paragonimiasis y obviamente no se va a ver mejor en los síntomas. Es por eso que siempre hay que considerarlo como diagnóstico diferencial. Además, en TBC pulmonar vamos a ver un síndrome consuntivo, es decir, baja de peso, deterioro del estado general. En cambio, en paragonimiasis el paciente va a estar en buen estado general. La paragonimiasis pulmonar no es fatal, pero la migración al cerebro puede dar síntomas muy graves como convulsiones o demencia. Para el diagnóstico se puede hacer observación de los huevos en esputo o en heces cuando se dilute el esputo. Se debe tener en cuenta que al realizar la tensión de Sil-Nielsen para identificar la presencia de bacilos alcohol ácido resistentes como el Mycobacterium tuberculosis, se destruyen los huevos del Paragonimus, imposibilitando su diagnóstico. La observación de los huevos también se puede hacer en líquido cefalorraquídeo. Por otro lado, también se pueden emplear métodos serológicos como ELISA, y hay que considerar la epidemiología de la zona en todo momento al realizar el diagnóstico. El tratamiento suele darse con triclavendazol, praziquantel o vitionol. En el Perú se ha visto una incidencia importante de casos de paragonimiasis en Cajamarca. En Asia se ha observado lo que es la paragonimiasis cerebral. Ok, hasta acá llegamos con Paragonimus. Ahora vamos a hablar de otro trematodo de importancia clínica, el esquistosoma. Bueno, este parásito tiene una historia muy interesante. Fueron observados por primera vez por un patólogo alemán que estaba haciendo una necropsia a una momia egipcia en 1851. O sea, este parásito ha acompañado al hombre desde hace muchísimo tiempo. Inicialmente le pusieron Distoma hematobium porque tiene dos ventosas como todos los tremátodos, pero como tenían una morfología diferente a la de otros tremátodos, decidieron crear un género distinto para estos parásitos, Bilharcia, que era de hecho el apellido del patólogo alemán que hizo la necropsia. Sin embargo, tienen una morfología muy distintiva estos tremátodos, como ya vamos a ver. El macho tiene un canal a lo largo de su cuerpo en el cual encaja la hembra. Entonces, decidieron ponerle esquistosoma, que en griego es cuerpo partido, schistosoma. Bueno, las especies más importantes son la Manzoni, la Japonicum y la Hematobium, y algunas menos frecuentes son la Mekongii y la Intercalatum. Este parásito no se va a ver en Perú, pero sí en Brasil, y es importante conocerlo porque es la segunda enfermedad tropical más prevalente del mundo, después de malaria. Bueno, los adultos de este parásito son alargados, son cilíndricos y miden de 1 a 2 centímetros. La hembra es mucho más larga y delgada y el macho tiene un canal ginecóforo, como mencionamos, donde entra la hembra. Estos, cuando son adultos, se unen permanentemente. En ambos, en el macho y en la hembra, se pueden identificar dos ventosas, una ventosa oral y una ventosa ventral. Para distinguir a los adultos de las tres especies importantes que mencionamos, hay que buscar los tubérculos en la cutícula del parásito. En Schistosoma manzoni vamos a ver unos tubérculos bien desarrollados. En el Hematobium unos tubérculos un poco más pequeños y en el Japonicum no se van a ver tubérculos. Bueno, pero el diagnóstico va a ser mucho más sencillo si es que podemos ver los huevos. Schistosoma japonicum tiene un huevo pequeño con una espina lateral pequeña también que en muchas ocasiones no se va a ver. Esto lo vemos acá, a veces no se ve. El Schistosoma mekongii
Es muy parecido al Japonicum, pero es un poco más pequeño, aunque en esta imagen no se aprecia muy bien. No tiene espina, ¿no? El Hematobium es más grande, tiene una espina terminal. El Intercalatum tiene un tamaño similar al Hematobium, pero tiene una espina terminal mucho más grande y es mucho más angular que el Hematobium. Y el Manzoni tiene una forma muy característica con una espina lateral muy prominente. Vamos a ver el ciclo de vida. Bueno, los huevos parcialmente embrionados se eliminan en las heces, especialmente del Manzoni y el Japonicum, o en la orina en el caso del Hematobium. En condiciones óptimas, es decir, en agua dulce, los huevos van a eclosionar y van a liberar miracidias, que van a nadar en el agua y penetrar al caracol, que es el hospedero intermediario. En el caracol se van a dar 2 generaciones de esporoquistes y finalmente se van a producir cercarias o furocercarias. Cuando las cercarias se liberan del caracol, van a nadar y penetrar la piel del humano y ahí pierden su cola de trinche que vemos acá y se convierten en esquistosómulos. Los esquistosómulos van a migrar a través de diferentes tejidos hasta llegar a la circulación portal intrahepática donde van a madurar. Y en el hígado se van a parear, ahí es cuando se acoplan definitivamente el macho y la hembra, ya no se separan más. Y juntos van a migrar en busca de su hábitat definitivo, que puede ser en distintas ubicaciones dependiendo de la especie. Por ejemplo, el Japonicum se encuentra frecuentemente en las venas mesentéricas superiores del intestino delgado. La Manzoni se encuentra en las mesentéricas superiores del intestino largo. Pero ambas especies pueden ocupar cualquier ubicación, ¿no? O sea, en vénulas. Incluso pueden moverse de una vénula a otra. Por otro lado, el hematobium usualmente se va a encontrar en el plexo venoso de la vejiga o en las vénulas rectales. Las hembras van a dejar huevos en las venas y estos huevos van a ser transportados lentamente hacia el lumen del intestino o hacia la vejiga, según sea el caso. Y bueno, y ahí se van a liberar los huevos para continuar con el ciclo. Los hospederos intermediarios dependen de la especie de esquistosoma. El Manzoni va a infectar bionfalarias, que es el caracol que vemos en la primera imagen. El hematobium va a infectar bulinus, al igual que el esquistosoma intercalatum, que es lo que vemos en la segunda imagen. El japonicum va a infectar oncomelanias, que es el que vemos en la tercera imagen. Y finalmente el mekongi va a infectar trícula. Recordemos que al caracol van a entrar miracidias y van a salir cercarias. Bueno, vamos a ver un poco de patofisiología. Inicialmente, cuando invaden las cercarias, se puede producir una dermatitis de intensidad variable, que depende de cuántas cercarias hayan invadido. A esta dermatitis se le conoce como dermatitis de los nadadores y dura hasta una semana. Cuando empiezan a migrar los parásitos, van a desencadenar una reacción alérgica que puede estar acompañada por eosinofilia. Y a esta reacción se le llama fiebre de Katayama. Se da entre las 2 y 8 semanas de exposición. Vamos a ver fiebre, escalofríos, mialgias, artralgias, tos seca, diarrea, dolor de cabeza. Está medida por, es una hipersensibilidad inmediata y retardada y hay producción de anticuerpos IgG. La segunda fase de la patogénesis es cuando los parásitos adultos mueren y quedan los huevos. Los parásitos adultos vivos no van a generar ninguna reacción inmune del hospedero porque incorporan sus antígenos para no ser reconocidos. Pero cuando mueren, pueden causar embolismos, tromboembolismos. Los huevos, en cambio, secretan antígenos, toxinas, enzimas, van a generar un granuloma con infiltrado de eosinófilos, neutrófilos, macrófagos, células gigantes, una respuesta mediada por linfocitos TH2. Y en las vísceras más afectadas vamos a ver trombosis, abscesos, reacciones alérgicas. En el hígado podemos ver hiperplasia, congestión, inflamación granulomatosa, abscesos alrededor de los huevos, fibrosis. En el vaso, hiperplasia, congestión, hipertrofia. En el colon vamos a ver infiltración celular, abscesos que incluso pueden llegar a romperse y sangrar, úlceras por las que se van a liberar los huevos para continuar el ciclo infectivo. En los pulmones vamos a ver lesiones granulomatosas alrededor de los huevos. En hematobium, que recuerden dañaba las vénulas alrededor de la vejiga va a lucir con unos granos de arena amarillentos que son los granulomas. También puede haber úlceras, papilomas, pólipos y todas estas lesiones van a aumentar el riesgo de cáncer vesical. Bueno, algunas personas van a tener una inmunidad innata por factores genéticos que va a determinar la intensidad del parasitismo, ¿no? Algunas personas van a hacer un cuadro mucho más severo que otras. Pero también puede haber una inmunidad adquirida por infecciones repetidas que hace que las personas mayores tengan menor parasitosis. Bueno, para el diagnóstico lo que más se utiliza es la identificación de huevos en orina y heces.
Se recomienda usar métodos de concentración como la técnica de Kato-Katz para mejorar la sensibilidad. También se pueden tomar biopsias de distintos tejidos con mayor sensibilidad que el examen directo de heces o de orina. Si es que hay compromiso pulmonar, se puede hacer un lavado broncoalveolar. Las pruebas serológicas no están bien estandarizadas, pero sirven para viajeros a zonas endémicas que no tienen anticuerpos por infecciones previas, porque recuerden que esta es una enfermedad que da y vuelve a dar y vuelve a dar. Entonces, en personas que sí son de zonas endémicas y que probablemente tengan anticuerpos todas, nos sirve buscar antígenos en sangre, en materia fecal o en orina, porque estos correlacionan bien con la intensidad de la parasitosis. Y también nos sirven para evaluar si es que el tratamiento está funcionando o no. El PCR, bueno, siempre tiene buena sensibilidad y especificidad, pero es bastante costoso y requiere de muchos recursos, entonces no se hace con mucha frecuencia. También se pueden tomar imágenes como ecografía hepática para buscar fibrosis periportal, se pueden tomar tomografías, resonancias, especialmente en zonas endémicas. Se pueden hacer estudios radiológicos de la vejiga y vías urinarias para buscar las anormalidades que ya hemos mencionado. Recordemos que la infección con esquistosoma depende de que la piel entre en contacto con agua dulce que esté contaminada con materia fecal y que tenga al hospedero intermediario. Entonces ahí tenemos varios puntos en los que podemos intervenir. Hay animales que funcionan como reservorios para las tres especies que hemos mencionado. Entonces por ahí hay un punto de control. Otro punto de control es que el humano entre en contacto con el agua y para eso hay muchas costumbres o trabajos que predisponen a que se infecten, como por ejemplo usar agua contaminada para aseo personal o para el lavado de ropa, o hay personas que cultivan arroz o que se dedican a la pesca y que pasan mucho tiempo en contacto con agua. Se estima que una de cada 30 personas en el mundo tiene esquistosomiasis. Hay 200 millones de personas en 74 países en el mundo infectadas y de ellas 120 millones son sintomáticas. Es un montón, es un problema de salud pública. La mortalidad es de 200.000 casos al año. En América Latina, la especie más importante es la Manzoni. En Brasil, que es el país más afectado, se estima que hay 8 millones de casos, pero también hay casos en varias islas del Caribe, en Venezuela. De hecho, es una enfermedad de difícil control, pero se utilizan moluscocidas para controlar a los hospedero intermediarios, se hacen actividades de saneamiento ambiental. También se plantea el tratamiento en masa con praziquantel, que es el tratamiento de elección. Con todo esto se intenta controlar la infección, pero sigue siendo una enfermedad con muy alta prevalencia. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y ojalá que les haya sido de utilidad este video.